¿Qué figura política es ahí? Él en ese momento se convierte en el nuevo padre de la patria, el cónsul dictador vitalicio, y va acumulando honores que le da el Senado. Va acumulando honores, y la gente empieza a decir, oye, cada vez tiene más poder. El Senado que está ahora a todo a su favor. Sí, Él ha puesto, entiendo, ¿no? Puso más senadores, Claro. lo aumentó el número de Todo a 600, favor, todos, claro. todos a favor. Pero hay algunas voces, Bruto, Casio, que dicen, oye, ese tío se va a convertir en rey. ¿Qué está pasando? La gente quería a César. Sí. Porque además hubo un mes antes del asesinato de César, hubo una representación, las Lupercales, una fiesta anual de la fecundidad y demás. Y en esas fiestas, Marco Antonio le ofrece una corona a César. Se la ofrece una vez en público y César la rechaza. Y se la ofrece otra vez y la rechaza. Es un teatrillo seguramente, una representación para que la gente se vuelva loca, pero para demostrar que si él quisiera, podía ser rey, pero no quiere ser rey. Pero a la vez no rechaza honores. Dictador vitalicio. ¿Qué es sino un rey? Un dictador vitalicio. Es lo mismo. Entonces aquí los conjurados se dan cuenta de que solo queda una salida. Matar a Julio César. Y aquí viene una de las traiciones más famosas de la historia de la humanidad. Claro, porque Bruto estaba carcomido por dentro y por su familia, porque Bruto descendía, aunque de una manera un poco extraña, porque ese Bruto, a la hora, si queremos reconstruir, es un poco extraño y un poco conflictivo unir el Bruto, Lucio Bruto, con Marco Bruto, que es el de César. Pero él era descendiente, todo el mundo decía, del libertador de Roma, el creador de la República, el que acabó con los reyes, con Lucio Tarquinio el Soberbio. Y a la vez era descendiente por parte de madre del que había matado a Espurio Melio, de Servilio Ala. Entonces él estaba aprisionado para hacer algo. Claro. Oye, Bruto, haz algo. Tal, quien pueda hacer algo, que haga. Comentarios, rumores. ¿Y él qué era de Julio César? Él se dice que era hijo, pero no. Se ha dicho mucho tiempo que era hijo, no era hijo. Era, con esa frase de tú también, hijo mío, si la llegó a decir, que también las fuentes hablaremos de ello, lo diría como hijo, como cuando una persona mayor te dice, hijo mío, con cariño. Pero había relación personal entre ellos dos. Era amante de la madre. Es que no, el que perdona murió en una cruz. ¿Y se sabe si se llevaban bien? Sí, se llevaba muy bien, era como una especie de mentor. Como un ahijado, podríamos decir, ¿no? Cuando le llama hijo es como con cariño. Se llevaba muy bien, por eso la traición es más fuerte, porque sí que había una relación, había un cariño, pero no era ni su hijo, ni su heredero, ni nada de eso, no era nada. ¿Qué más personas formaban parte de la conspiración? Casio, luego también estuvo, que acabó muriendo, Labieno también estaba traidor, pero allí había muerto. ¿Y eran amigos suyos, la mayoría? Gente perdonada por él en la guerra civil contra Pompeyo. Y que fueron conspirando. Cicerón, por ejemplo, también estaba en el ajo, pero no estaba del todo. Cicerón era una persona un poco escurridiza, de tiro la piedra y escondo la mano. Sí. Siempre con la Poncio pluma Pilatos, afilada. ¿no? Lavarse las manos. Sí, yo te hablo de la libertad, pero luego no hago nada. Yo estoy en casa, no me molestes. Exacto, no me líes. Había varios senadores, varios personajes así, que tenían el reloj. O sea, le contaba, porque César estaba planeando una expedición contra los partos, los que habían matado a Craso. Entonces dijo, vamos a hacer una expedición contra los partos. Que era ya de despedida, era como la gira final de, vamos, o sea, los Aerosmith, Black Sabbath al final antes de morir, o sea, ya estaba ya al final. Porque era mayor, se iba a retirar, no iba a hacer mucho más. Se cuenta que él sabía que estaba enfermo. Se cuenta. Que estaba enfermo. Hay una fuente que dice que estaba enfermo, que él sabía que no le quedaba mucho, entonces preparaba esa campaña contra los partos, pero antes se había interrumpido por los asidos de marzo del año 44. Ese fatídico día en el que César, ya la noche antes, en la cena previa, ya había recibido al irse a dormir presagios. Él había soñado que volaba con Júpiter. La mujer Calpurnia, ya en ese momento, había soñado que César era asesinado. Ya le habían un adivino le había dicho que se guardara del Asidus de marzo. Durante el día él no se encontraba muy bien y dijo que no iba a ir al Senado, pero a la curia de Pompeyo, que es donde fue. Pero le dijeron, no, vente, que va a estar bien, necesitamos que vengas. Algo raro había en el ambiente. Se notaba que no estaba bien. Son esas cosas que nosotros desde dentro no vemos, pero cuando lo ves desde fuera dices, aquí estaba claro que algo pasaba. Entonces él acude no a la curia en el foro romano, sino a la curia de Pompeyo, porque el Senado, cuando hablamos de Senado, es el cuerpo de senadores. Los senadores no es un sitio físico. Exacto. Ahora sí, hoy en día sí, pero el Senado es el cuerpo de senadores, que se podía reunir por ejemplo, en el templo de Belona, que está en el foro Boario, o bien en las curias. La curia, en ese momento, la curia Hostilia, la curia Cornelia, que era en tiempos de César, que había sido incendiada con el asesinato de Clodio y estaba en obras, o bien en la curia de Pompeyo, que es donde se reunió, en lo que es actualmente en Largo, Argentina, en Roma. Hay
un paso de cebra donde posiblemente ahí fuera el lugar del asesinato. Entonces él fue hacia allí. Fue para allá con su gente para intentar pues, empezar un nuevo día, hacer las gestiones. Marco Antonio se lo quitaron de en medio con una excusa de, oye, tengo que comentarte una cosa. Se lo quitaron de en medio. César entró en la curia y ya empezó las peticiones. Él entraba ahí, le entregaron una carta, un papel con la conjura, que no lo llegó a leer en ese momento, según las fuentes. Porque ahí le decían que le iban a matar. Sí. O sea, que se fuera. Sí, que escapara. El adivino de camino se encontró con el adivino y César le dijo, que han llegado las IUs de marzo y no ha pasado nada. Y entonces él dijo, no han pasado. Todavía no han acabado. Llega a la curia, empieza el día y entonces ya se le acerca uno por detrás, otro por delante, le destapan la toga, que era la señal, le clava uno por un puñal por detrás, Casca. Dice, ¿qué haces, Casca? Maldito, bastardo, ¿qué haces? Se abalanzan todos contra él, 23 puñaladas. Él, según el consenso y las fuentes, murió en silencio, pero hay algunos que dicen que, según cuentan, las fuentes siempre dicen, según cuentan, dijo, al ver a Bruto, Kai su tecnón, tú también, hijo mío, pero hijo mío como cariño, como de, hostia, vaya traidor. Chaval, traidor. Pero seguramente murió en silencio. Murió en silencio además a los pies de la estatua de Pompeyo. De su enemigo, de su familiar, de su amigo, de quien había llorado con él, había peleado con él y quien había muerto para el fin de la República. Qué heavy. César muere, el cadáver se queda ahí en el suelo. ¿Y qué hacemos ahora? Porque tú has matado a un tirano, pero matar a un tirano no es suficiente. Tienes que convencer a la gente de que has matado. Tirano querido. Exacto. Por la gente. Exacto. Tienes que convencer a la gente de que has matado a un tirano. Se van acojonados. Esclavos de César recuperan el cuerpo. Los cesaricidas se van al templo de Júpiter Óptimo Máximo, se encierran ahí. Cicerón va a verles. Intentan negociar. Marco Antonio también negocia con ellos y dice, mira... Marco Antonio, para la gente que no lo sepa, ¿quién era Marco Antonio? Era el número 2 muy importante. De César. Era el que debía ser el heredero de César. Seguramente hubiera sido el heredero si César hubiera vivido una vida normal. Si no hubiera pasado nada de Cleopatra y tal, hubiera sido el número 2, porque era el machaca de César. Era una persona que también ha sido muy denostada, hablaremos cuando lleguemos a Octavio, muy denostada por la historia porque se le ha tachado de borracho, que lo sería, mujeriego, que lo sería también, como la mayoría de romanos. Pero no era un inepto. Exacto, no era un inepto. Era una persona capaz. Nadie es el número 2 de César sin ser un inepto. Es como cuando se habla del segundo triunvirato y se habla de Lépido, que todo el mundo lo pone como un inútil. Uno no llega a ser en la tercera pata de un triunvirato siendo un inútil. Claro. Entonces, Marco Antonio lo quitan de en medio y en ese momento se erige como el defensor de la causa de César. Dice, vale, vosotros no sois unos libertadores, sois unos asesinos tiranicidas, ¿no? Asesinos de César. Sois unos criminales. Entonces vamos a negociar cómo salimos de esta. Entonces intenta capear el temporal, consigue que se vayan de Roma, que se alejen de Roma. La gente que dice la calle. La gente todavía no sabe que ha muerto, están asustadas, se piensan, cuando se enteran de que ha muerto, se piensan de que va a haber asesinatos por todas partes, como Sila, en tiempos de Sila, proscripciones, muertes por doquier. La gente se encierra en sus casas, vaya drama. Pero no pasa nada. No ocurre nada, porque no tenían un plan. Tú cuando haces algo así, debes tener un plan. Claro. Bruto, el Lucio Junio Bruto lo tenía. Tenía la República montada. Los demás tenían planes, pero estos dos no. Estos 4 o 6 no tenían nada. Bruto y Casio mataron a César y se pensaban que matando a César y diciendo ¡eh! Ya está. Ya tenemos game over, como en Star Wars. La música baile y se cierra. No. Acabó. Ya está. La vida real no. Pero no. Entonces aquí entra en juego la habilidad de Marco Antonio. Porque Marco Antonio recoge la herencia cesariana en ese momento y dice, vale, vamos a abrir el testamento de César. Se descubre que César legó muchas cosas, muchos parques, dinero a los romanos, muchas cosas, y dice, vale, vamos a hacer los funerales. Hacen los funerales de César, hace un elogio fúnebre tremendo, hace que la gente se ponga del lado de César a lo bestia. Se cuenta que el cuerpo de César estuvo ardiendo durante horas y horas porque la gente tiraba cosas, y en ese momento los cesaricidas tuvieron claro que no tenían nada que hacer. El pueblo estaba con César, quizá por soborno puede ser, o quizá también por cariño, pero César pasaba a la posteridad como el gran benefactor de la plebe, sí, el mártir, por el que querían restaurar la república, pero habían acabado con ella. Hubo una guerra civil, cesaricidas contra Octavio, que en el testamento de César había sido nombrado el mayor heredero de César, y de repente de la noche a la mañana se convertía en multimillonario a lo loco. ¿Octavio quién era? Octavio era el sobrino. El heredero. Era el sobrino de César, pero era un chaval que era muy enfermizo. Era un chaval que no era, por ejemplo, como Marco Antonio, un militar duro, o como Agripa después. Era un chaval endeble, muy enfermizo, pero era muy listo. Claro, porque le vio algo. Julio César. En Hispania vio algo en Octavio y le nombró heredero. Es muy bestia sí, eso. Sí.
De repente, tú imagínate la cantidad de dinero que te puede legar quien conquistó las Galias. O sea, no podemos ni imaginarlo. En ese momento, guerra civil entre los herederos de César y Bruto, Casio, los demás. Ganan la guerra los herederos de César y se van a pegar Marco Antonio y Octavio, porque Marco Antonio se acerca a Cleopatra, porque se acerca a la herencia de César, a Cleopatra, pero ahí yo creo que hay amor. Entre ellos dos sí que hay más amor que con César, Sí. puede ser. O sea, ¿tú crees que Marco Antonio y Cleopatra, la historia de amor que tuvieron, fue una historia de amor? Por Marco Antonio sí, por Cleopatra, Era muy lista, ¿no? por Cleopatra también quizá, Ah. pero en el fondo Cleopatra lo que quiere hacer es muy lista, porque Cleopatra en el fondo quiere proteger a su pueblo. Va a toda costa. Y cuando Marco Antonio, cuando lo ve todo perdido tras la batalla de Accio, todo perdido ya, se suicida, intenta negociar con Octavio. Y Octavio le dice, no, tú vas a venir a Roma y tú vas a ser exhibida con un trofeo de guerra. Tú no vas a ser, no te voy a dar ningún trato de favor. Entonces ella se da cuenta de que no va a recibir nada. Una semana después de muerto Marco Antonio, decide suicidarse ella. Porque Marco Antonio se suicida pensando que Cleopatra había muerto. O sea, por ese detalle, Historia terrible de amor. por ese detalle yo pienso que Marco Antonio sí que amaba a Cleopatra en el fondo. ¿Por qué pensaba que había muerto Cleopatra? Le dijeron que había muerto. Pero no había muerto. Pero él ya había perdido, ¿eh? Por eso Sí. él ya era un exiliado. Ya estaba Él así. ya era como, bueno, voy a vivir aquí con mi amada, lo que Estaba lo en que guerra pueda. con Octavio, la guerra estaba perdiendo, ya estaban todo perdido, entonces ya le dijeron, no, Cleopatra se ha suicidado, y a punto de morir se descubrió que no estaba muerta. ¿Cómo se suicidó? Sí, clavó la espada. También vaya, las muertes eran curiosas, ¿eh? Y ella, que también Ella- hay mucho rumor con Ella eso. está la leyenda de las De serpientes. las serpientes. Del áspid. Sí que hay una Ujú. fuente que nos dice que se vio una serpiente correteando por ahí. Ahí hay mucha leyenda. Mm. Puede ser que un veneno. Yo creo que un veneno. Sí, Un veneno y ya está. no tan a lo mítico tan teatrillo, sí. y tal.